Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a un nuevo programa Veraz por Canal 1 en señal abierta en las cableras del país, a través de Facebook Live de Noticiero 1, por Radio Sonorama, la gran señal nacional 103.7 FM, y cuando concluya la emisión tendrán el link en YouTube para volverlo a ver, o verlo si no lo han visto, o ver las partes más importantes. Esta es una emisión especial porque el país vive una circunstancia especial. Por favor, no me pidan que termine en una hora. Hay demasiada información y creo que necesidad de orientación en temas críticos como para atropellarlos. En este momento, la puntualidad en cuanto a eso es secundaria y sé que el canal y los auspiciantes lo entienden y yo lo agradezco. ¿Por qué? Nada mejor resume que un gráfico la circunstancia que vivimos. El problema del país es que la solución está en manos del problema. Mejor dicho, lo leo bien. Lo que pasa en el país es que la solución está en manos del problema. Es decir, el ente rector que podría cambiar las cosas, que es el Ejecutivo, que es quien propone leyes al Legislativo, que es quien da fondos para el resto de funciones del Estado, que es quien puede apoyar la Fiscalía, está fallando y cada vez más. Y la falla es del presidente de la República. Tiene un nombre, Lenín Moreno. ¿Por qué? No lo entiendo bien. He sostenido la tesis de que el señor está secuestrado, en el sentido de que está aislado y solo le permiten ver o razonar de aquello que la gente en el entorno quiere o cree correcto y lo blindan o aíslan de las demás cuestiones. Otra cuestión puede ser que esté obcecado. Otra que por la presión haya perdido su capacidad de discernir. Una última que esté verdaderamente convencido de lo que está haciendo, aunque siga fallando. Eso me hace pensar un tuit de apoyo público a la línea de pagar la deuda externa, que es una actitud criminal. Criminal, aparte de ineficaz. Y sostener que ya hemos recibido 1.400 millones de dólares. No, están comprometidos. No se han recibido los 1.400. Y de paso, a estas alturas debían ser 2.500 millones de dólares, señor presidente, con lo cual respalda al ministro mentiroso de Finanzas, Richard Martínez. Pero como si esto no fuera suficiente, junto al coronavirus se unió la corrupción. No cesó el asunto en la frustrada negociación y compra de mascarillas a $12 cuando valían máximo 3 en el 95 en el IES, sino que enseguida brotó nada menos que un negociado con fundas para cadáveres por $148 cuando podían comprarse por 12 o 15. Siguió un chequeo general a hospitales. Entendieron lo que Leonardo Viteri dijo. Hay que desratizar los hospitales. Y lo que más duele, porque esta señora es fundadora de Ruptura de los 25, es mujer afroecuatoriana, revolucionaria, sobreviviente a la época de Correa, convertido al morenismo, es que Riesgos haya pagado por kits alimenticios que no valen más de $80, $90, $150. Y como si eso no fuera suficiente, la bofetada es que la señora sigue en su puesto, no se tiene la delicadeza de renunciar, y el presidente el coraje de votarla. Porque a diferencia de Paul Granda, ella sí firmó pues el contrato. Y ahora la explicación que da es que no se ha ejecutado, ni han dado los víveres, ni ha entregado ella la plata. Increíble, ¿no? Increíble, indignante, insufrible, inaguantable. Y como les dije alguna vez, yo por lo menos no me voy a aguantar, no me voy a callar, lo voy a combatir, lo voy a denunciar y voy a presionar para que las cosas mejoren y cambien. Sí, la presión ciudadana, democrática, pública, dando la cara y el nombre, no con anónimos, es legítima y es necesaria.
En esa línea comenzamos. Primero con Ramón Sonnenholzer. Todo el mundo sabe o supone padre de quién es. Hizo un pronunciamiento justo criticando o cuestionando a la ruptura de los 25, recordando que ellos comenzaron diciendo quién jodió al país y ahora se pregunta cómo nos están jodiendo. Ramón, aparte hizo un par de pronunciamientos públicos sobre universidades y empresarios explotadores. Enseguida, Henry Cucalón. Siguen oponiéndose en la asamblea, siguen proponiendo, pero nada cambia. ¿Qué hacemos entonces? Después, Dora Ordóñez, secretaria de Anticorrupción, que duró 3 meses y antes estuvo 7 como subsecretaria, revelando algo increíble. Estaban listas muchas de las investigaciones, como aquella referente al Hospital Los Ceibos, y no se sacaron. Ahora entienden por qué la fiscal no se lleva bien con la nueva Secretaría Anticorrupción o con el nuevo titular de la Secretaría. A continuación, el alcalde de Daule. El primer cantón que pasa a semáforo amarillo el martes. Van a explicar y a entender sus razones. Es médico, cirujano, por si acaso el alcalde. Así que pónganle mucha atención. Antes de concluir, 2 profesionales distintos. Un ingeniero comercial, Eduardo Salgado, que con un artículo en El Universo recuerda la salida, propone bonos salud 2045 y le explica por qué. Y el exministro de Salud, Francisco Andino, con su tesis sustentada de que en Guayaquil ya hay un contagio de rebaño, como se llama. Es decir, que el 60% está contagiado y que lo que la ciudad tiene que es preparar y organizarse para empezar a salir progresivamente. ¿Cómo? Mediante una ordenanza. ¿Con qué soporte? Ahí coincidimos con Francisco. Educación y comunicación, educación y comunicación, educación y comunicación. Empecemos entonces en ese orden. Enseguida, el primer invitado. La primera entrevista veraz es con Ramón Sonnenholzer. Él fue banquero, es comerciante, le gusta decir. Tiene un programa de radio de opinión en Radio Tropicana 96.5 FM Guayaquil, que se llama RTP, de hora y media, entre 7 y 8 y media, que ha marcado opinión y abierto camino, así como generado tormentas en Guayaquil. Ramón es, digo yo, sobre todo un gran suscitador cultural. Él es la Casa de la Cultura en Guayaquil, más del edificio que está al lado y 2 o 3 gestoras extraordinarias. Con todo ese acervo y trayectoria, Ramón Sonnenholzer es sobre todo un hombre libre. Y lo demuestra con la forma en que opina. Y conmovió al país con una opinión reciente por la cual inevitablemente tenemos que comenzar. Un texto muy corto, siendo quien es como padre de quien es. Se cuestionó cuándo se jodió la ruptura, que comenzó denunciando cuándo se jodió el país. ¿Y cómo nos está jodiendo a nosotros ruptura? Todo el mundo sabe a quién se refiere y cómo se denomina ese grupo que ahora es la voz cantante en el gobierno. ¿Cuál fue su intención y su propósito con semejante cuestionamiento, Ramón? Bienvenido. Determinar que no es necesario marcar rupturas, ni señalar marcos revolucionarios, ni proponer permanentemente el cambio, sino razonar por qué las rupturas que a lo largo de la historia de nuestro país han marcado lamentablemente hechos que no han transformado realmente la sociedad. Y pongo un ejemplo. Usted y yo, directa o indirectamente, apoyamos el modelo de ciudadanización. ¿Y en qué terminó eso? Fundamentalmente en un caudillismo nuevo, en una nueva forma de caudillismo, en poca interacción de la sociedad en sí y de su conjunto para elaborar soluciones de acuerdo a la contemporaneidad. Ese es básicamente el elemento. Eso va y lo podríamos analizar con el nacimiento, imagínense, hace 40 años cuando usted y yo éramos jóvenes y veíamos a un joven líder como Osvaldo Hurtado plantear un cambio en la sociedad. Y terminó planteando esos cambios, devolviéndose a ejecutar los mismos parámetros de nuestra memoria colectiva. Eso es la historia, y es innegable. ¿Está usted diciendo que en el presente está ocurriendo lo mismo, que quienes plantearon una ruptura terminaron siendo absorbidos por lo que querían romper? Es nuestra sociedad, no específicamente, por eso yo no he nombrado a ningún nombre de los miembros de lo que se llama Ruptura 25.
sus intenciones, al igual que en anteriores procesos en la historia del Ecuador, terminaron plagados no necesariamente de la corrupción material, sino de una corrupción o de un proceso de corrosión intelectual de lo que deseamos como sociedad. Es decir, la culpa es nuestra por haberlos tolerado, no de ellos por haberse desviado. No, estoy hablando, es que para mí opera, y usted lo conoce, siempre lo hablo en la radio, de nuestra memoria colectiva. Biogenéticamente o bioculturalmente representamos un modelo que no somos distintos. Cuando usted está en el poder o yo llegue al poder, las cosas no necesariamente van a variar porque no tenemos capacidad para conceptualizar un conjunto de ideas fundamentales. Eso es peor que la sociedad esté integrada por los socios. Y los socios, si quieren mantener la sociedad, tienen que armonizar. Vea el lío que se armó ayer en el Congreso. No nos vayamos más allá, un ratito. Eso es peor todavía, estamos perdidos entonces. O sea, nosotros hay una gran dificultad. Y quizás el momento. ¿Originada en qué? Mire, estamos en lo que se llama para los psicoanalistas frente a la muerte. Le hemos dado y le seguimos dando, no estamos mirando el hueco de la muerte. Y frente a ello seguimos discutiendo y respetando el luto de la sociedad, sacándonos los cueros de la cabeza en lugar de sentarnos y decir como sociedad, tenemos que cambiar. Ok, ya vamos a ver. Yo me quisiera poner no en las faldas de la ministra de Gobierno, sino en la silla de la ministra de Gobierno. Y decir, ¿cómo lidio? No en las faldas, porque no puedo estar en las faldas de ellas, pero sí en la silla. Y me pongo a pensar, ¿cómo lidio con tanto narcisismo? Antes de eso, el señor vicepresidente ya respondió a la pregunta que usted se hacía. Dijo que de esos compañeros de gabinete que denominan esa ruptura, es lo único que ha recibido respaldo y entrega en esta crisis absoluta, que por supuesto respetaba la opinión de su padre, pero que no la compartía. En otras palabras, usted está equivocado. Yo no estoy pidiendo que me den la razón. Yo lanzo una idea para que la sociedad reflexione y encuentre caminos. Yo no soy dueño de la verdad. Yo soy un provocador de ideas en el mundo cultural. No soy escultor, pero usted conoce la cantidad de obras culturales que he generado alrededor de la provocación a seres humanos que hace 7 u 8 años, sin haber pasado por ninguna universidad, lo generaron. He provocado en este momento un debate a nivel de lo laboral, que usted lo conoce plenamente. Vamos a eso. Ese es el otro punto que quería analizar, sin irme al Congreso. Usted acaba de cuestionar a los empresarios en un comunicado muy escueto y duro, diciendo que se están acogiendo a la causa de fuerza mayor para echar empleados sin pagarles indemnización. Oiga, pero ¿qué más fuerza mayor puede haber que una pandemia? Yo le quiero decir una cosa, son pasivos laborales. En la contabilidad de un empresario serio, y yo he tenido que lamentablemente separar de mis nóminas algún nivel de personal, específicamente 20 personas, pero no se me ocurrió, a pesar de que el parque está cerrado, que tiene evidencias de quiebra, de liquidación, como todo el sector turístico, dejarles de pagar. Yo he quebrado 2 veces en mi vida, Carlos, pero nunca he quebrado la fiducia de mis colaboradores. Cuando no tuve liquidez para pagar, le entregué maquinaria y muchos de ellos se volvieron en mis competidores. Muchos de ellos se transformaron en competidores míos. Algún fabricante que en este momento hace confites en el país se aplicó a ese tema. Él sigue manteniendo sus activos y usó un argumento lesivo a la sociedad y para mí inmoral de decir no tengo plata, cierro, y en lugar de haberle entregado confites para que reparta sus empleados y se transformen en sus nuevos distribuidores. Muy bien ilustrado. ¿Quién debe impedir ese abuso? Los 3 sectores que manejan el país: la legislación, el Tribunal Constitucional y el Ministerio del Trabajo, que no debe dar lugar a ese lugar, porque el argumento es doloso. El argumento es doloso, inmoral. Usted no puede despojar de un pasivo. Es como que yo mañana le diga al banquero, ya no te debo porque estoy quebrado. Correcto. Y debe recordarse las prioridades que tienen la lógica jurídica.
la prioridad de pago. Primero la laboral, segundo el seguro social, tercero el Estado, cuarto los acreedores prendarios e hipotecarios y al final de la cuenta todos los otros deudores comunes, entre ellos los dueños del patrimonio. Quinto, ya, sexto, se refirió usted hace un instante a la legislación y quería comentar lo que acaba de aprobar el Congreso en la comisión que trata la ley humanitaria en segundo debate con 8 votos del correísmo y el morenismo que convergieron y 2 abstenciones de Creo, una de PSC, una de Suma y una de María Mercedes Cuesta. ¿Qué es lo grave en lo que acaban de hacer? La sobreabundancia de regulaciones para intentar generar un puerto coercitivo. No era necesario reafirmar lo que ya está claro en la ley. ¿Ya está legislado eso? Obviamente, si usted no paga, tiene un tiempo, un periodo de ejecución y usted lo puede un juez ejecutar. ¿Incluido que le puedan congelar sus cuentas? Pero definitivamente... Y que pasado un mes de que no paga, le puedan inclusive embargar. Pero la ley es clara, simplemente inicia el proceso coactivo. Y en ese proceso coactivo se determina, y pregúntele a cualquier abogado, yo lo que pasa es que he enfrentado muchas veces en diferentes momentos, a usted le da un término de prueba para que usted diga que demite bienes o paga. Hay un tiempo coactivo. ¿Esta redundancia legislativa es ignorancia o es intimidación o tiene un afán persecutorio político para direccionarlo? Mire, a mí me preocupa cuando se sobremodulan las acciones. Yo coincido fundamentalmente que los empresarios tenemos que contribuir. ¿Ya? Pero ¿qué saca usted con una empresa que tiene un activo? Le voy a poner un ejemplo, que puede tener un activo en una empresa offshore de 40 millones de dólares, hoy valorado con el avalúo del 2019, y no dispone de liquidez. Usted lo que acciona, remata el bien y ¿qué? ¿Cuántos años nos demoramos en rematar el bien? Correcto. Cuando lo que tenían que haber hecho es titularizar los valores. Titularizar los valores de este nuevo impuesto sobre las offshore. Ahora, y generar, déjeme terminar porque yo siempre soy propositivo. Correcto. Titularizar las acciones, es decir, aquí hemos generado un universo de 100 millones de dólares. Estos títulos le vamos a cobrar intereses para que se descuenten en el sistema financiero nacional o internacional. Es que no tienen visión de una cosa fundamental, que el cuerpo social económico tiene 2 elementos: el cuerpo sólido y el cuerpo líquido. Si usted, que es idéntico al humano, si yo a usted le quiebro el pie, no es tan grave, porque lo llevo a la clínica, lo curo, que le entre un desangre. Lo desangro y usted muere y el cuerpo muere. ¿Qué es lo que están pretendiendo? Si podrían titularizar. Ok, lo otro. Como si esto no fuera poco, amanecimos el sábado con otra provocación suya. Usted está conminando o exhortando a las universidades públicas a dejar de reclamar por una reducción presupuestaria que a todos tiene que llegar y desafiándolas a innovar, a ser eficientes y a crear en esta crisis. ¿Es posible pedirle eso a una universidad pública tan endeble? No. Yo estoy considerando que todo cuerpo social tiene una oportunidad de reinventarse frente a sus circunstancias. Y yo me preocupo cuando las personas solo vemos los problemas afuera, lo que se llama exogenizar el problema, en lugar de endogenizar. Frente a una situación, yo recuerdo haber conversado con usted, nos une una amistad muy grande, y usted me decía cómo iba a manejar su negocio, tenía un plan de negocios, reducción de tal cosa, me manejo así, mantengo esto, reduzco mi salario. Las universidades privadas están haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué las públicas siguen encorazadas en su narcisismo profundo de pensar que el problema está afuera y no está dentro? Porque no tienen la misma capacidad. Pues ¿cómo va a comparar usted a San Francisco con la Universidad de Guayaquil, por Dios? Sí la puedo comparar, porque la mística, como termina mi concepción de ese breve ensayo, la mística es fundamental en el sistema educativo. Si usted no tiene mística y austeridad, no desarrolla nada.
¿Cuál es el gran riesgo que tienen los medios de comunicación poderosos de este país? Un gran riesgo. Tienen tal peso en este momento sus estructuras que gente que se ha quedado en el desempleo se va a transformar en sus grandes competidores porque no tienen nada que perder. Así es. Y tienen un nivel de austeridad porque se han tenido que disciplinarse. No tienen el mismo problema que el dueño de un medio de comunicación grande que se tiene que bajar de un carro, de una forma de vida muy costosa. El otro ya está en su lugar ubicado. El CIEN debería ir toda esta instrumentación para generar una gran competencia. Y las universidades tienen en este momento la obligación de repensarse. Estamos frente a un nuevo orden mundial. No estamos frente a una cosa relativa, subjetiva, de corto plazo. Mencionó la palabrita clave. Ese nuevo orden mundial es el orden de la maldad y de la concentración. ¿Tienen que readaptarse a ese nuevo orden o desafiar ese nuevo orden? Pero si el nuevo orden también está contenido de un contrabalance, el nuevo orden de la bondad. Extraordinario. Ramón, hasta ahí nomás. Tenemos una entrevista pendiente de 1 hora. ¿Ya? Cuando usted quiera. Que esto solo sea el preludio. Ha sido un gusto empezar con esta provocación de un pensador veraz. Ramón Sonnenholzer. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Un abrazo. Siempre de corazón a corazón. Y mi respeto a la señora ministra de Gobierno por la posición de saber lidiar con gente que a mí me sería absolutamente imposible lidiar. Absolutamente imposible. Un abrazo. Un abrazo. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Para esta segunda entrevista, verás, es preciso el criterio de un legislador como Henry Cucalón de PSC Madera de Guerrero, con 2 acotaciones. Una, los libros que aparecen atrás de él sí se los ha leído. Me consta a mí, yo he estado en esa biblioteca y han habido referencias particulares a muchos de ellos. Entre otros, los únicos 2, o mejor dicho, no es único, los 2 que escribí. Y lo otro, dice Henry Cucalón en un tuit reciente, ¿qué nivel de desgobierno existe? Que pagan a tenedores de bonos con intereses en plena pandemia, pero recortan presupuesto de educación. Sin perjuicio de la nula constitucionalidad, pasar la factura al conocimiento e igualdad de oportunidades es ruin, insensible e imperdonable. ¿Qué hacemos frente a fenómenos así, a más de denunciarlos y bloquearlos? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, televidentes. Ese comentario lo que refleja es indignación, porque se está perdiendo ese espíritu de unidad básico para poder afrontar una crisis sanitaria y económica sin precedentes en el país. Pero sí, el desgobierno ha apostado por una línea por demás infame. Se están perdiendo esos consensos básicos. Ya no digamos liderazgo, que nunca hubo. ¿Cómo puede ser posible que cuando a la gente, al pueblo, lo único que le importa es vivir, comer y trabajar, el gobierno del sobreprecio y el recorte se le ocurra meterle la mano no solamente a los bolsillos de los ecuatorianos, esa mano impuestera, sino a la educación, vulnerando una de las razones por las cuales yo me vinculé a la cosa pública, que es la igualdad de oportunidades, que los jóvenes de escasos recursos económicos tengan las mismas oportunidades de tener un futuro al igual que el resto. Esa posición merece condena. Y sí, merece también acciones. El gobierno tiene algunas, pero no puede ser que la educación pague los platos rotos de la ineficiencia y de la ineptitud. Desagreguemos esos conceptos. Habla usted de nula constitucionalidad. ¿Significa que el recorte de entrar en vigencia no debe ser acatado o es inconstitucional? Muchos dirán que la Constitución es algo de papel. Otros dicen que es el gran pacto social. Señores, si comenzamos a obedecerla por partes o por conveniencia, no vamos a llegar a ningún lado. La educación, no por lo que dice la Constitución, es algo sagrado. Y hay norma expresa
que prohíbe meterle la mano a los presupuestos de educación, inclusive en la emergencia. Pero no nos vayamos a la letra, vamos a la lógica, vamos al sentido común, vamos a la sensibilidad, a la razón de ser del Estado, que es preocuparse de lo prioritario y fundamental, salud y educación. Por eso digo, sin perjuicio de la nula constitucionalidad, y valga la aclaración, va a ser uno de los elementos adicionales del juicio político al ministro de Finanzas. No solamente por la indolencia de haber pagado bonos con intereses, ya ni siquiera ya nos enteramos que ya no es el toma y daca en su momento, que nunca hubo, sino de la mentira porque se pagó los intereses, el tema del recorte a la educación, que parece ser que es una política de gobierno que hay que rechazar, y adicionalmente, la malversación de fondos por retener ilegalmente el IVA que no les pertenece, que le pertenece a los municipios, a las prefecturas y a las universidades del país. Ahí está armado también los elementos de su claro incumplimiento de funciones. La lógica y el sentido común dicen que no hay sector que pueda ser exceptuado de constreñirse para ser eficiente y no corrupto en la pandemia. Y ahí entran las universidades públicas. Simple. No me van a decir que el gobierno no tiene para recortar una serie de entidades que no sirven absolutamente para nada, sino para entorpecer la labor de otros, que son un reflejo de un Estado ineficiente a todas luces, que tiene que ir a la educación, donde también están las universidades públicas, donde también está el bachillerato internacional de los colegios públicos para los que menos tienen. Reitero, no solamente que la norma es clara, que no lo pueden hacer en salud y educación, pero dejémoslo a un lado las normas, porque algunos, insisto, Henry, les gusta. Si hacen eso, lo que usted dice, recortar una cantidad de entidades públicas o suprimirlas, porque son innecesarias en verdad, generan desempleo. Van contra lo que ustedes dicen que hay que preservar el empleo. ¿En qué quedamos? Los gastos del sector público no solamente no son a nivel también de empleo, que hemos tenido la tesis de cortar los contratos ocasionales que no tienen razón de ser, no de todos, no de la burocracia, no de la persona que sí trabaja, sino de todos los gastos innecesarios que llevan el funcionamiento de esas instituciones que no sirven para nada, que son simples inspectores de atmósfera. Pero no solamente eso, Carlos, de por medio hay un mensaje. No puede ser que el ciudadano de pie, el que no tiene recursos, el que está golpeado, ve que le quieren poner más impuestos para ahogarlo, pero encima que esos impuestos y esos recursos pocos que tiene el Estado porque no hay caja, encima se los quitan a la educación y encima se los premian a la corrupción. Eso es lo que tiene indignado a los ciudadanos. No la crisis. Y la respuesta, la crisis tiene varios factores. Martínez, vamos a negociar política. ¿De qué me sirve sacar a este mentiroso, traidor a la patria? Porque esa categoría ascendió ya. ¿De qué me sirve cuando ya quedó el mal hecho? ¿Ustedes por qué no frenan de hecho esta cuestión? ¿De qué me sirven los trámites cuando ya el tipo haya dejado jodido al país? Le manifesté lo del juicio como un tema adicional, porque yo más que nadie estoy consciente, y yo que he protagonizado juicios políticos, que con eso no se come y con eso no se soluciona. Lo puse como un tema adicional, porque no quisiera que se quede fuera del tintero. Entonces, es obvio que el gobierno, bajo la presión ciudadana, ni siquiera digamos ya de los políticos, tiene que actuar. La solidaridad no es un enunciado, sino una actitud ante la vida. Y tenemos que tener asambleísta, no lo está, en estos pocos recursos quienes tienen la prioridad. No lo están haciendo y por eso es que generan ese rechazo consuetudinario, que una de sus manifestaciones en lo que a nosotros compete será el rechazo a la mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria tiene poco y de temeraria tiene mucho. Les vale el rechazo, se limpian con el rechazo. Ya vio usted en la comisión que morenistas y correístas acaban de coincidir otra vez en 8 votos en el tratamiento de esa ley humanitaria, que le incluyeron una disposición innecesaria, que además se ve que tiene un afán persecutorio y mantiene esto del 2% de impuestos a empresas que tengan bienes en paraísos fiscales. O sea, se limpian con toda oposición y toda crítica, les vale un carajo. Y como saben que el gobierno anterior fue peor y nadie quiere asumir este,
y nadie lo quiere tumbar ni lo debe tumbar, siguen haciendo lo que les da la gana. Y encima se quejan y tienen el tupé de amenazar, porque tienen un estilo autoritario, pero solapado. Parece ser que es de tono de voces, porque en el fondo es absolutamente lo mismo. Pero eso está generando una grave indignación ciudadana y de rechazo. Y quiero ser claro a este respecto. No solamente no les bastaba con subir impuestos, que ya es una práctica común cada vez que tienen cualquier problema, por el petróleo, que por el terremoto, que ahora por la crisis del coronavirus, etcétera, sino como tú has señalado, practicar aberraciones jurídicas inconfesables, atentando contra todo principio del debido proceso. Mire cómo los ciudadanos están indignados. Por eso nosotros desde un principio de entrada, porque esto no es a media tinta, nosotros rechazamos ese tipo de trafasías y no las vamos a tolerar. Y hay que hacer una oposición, sí, democrática, por supuesto, pero el gobierno tiene que entender que el desgobierno que está generando no tiene licencia indefinida. No pueden hacer lo que les venga en gana, afectando los intereses de los ciudadanos, principalmente de los que menos tienen. Gracias, asambleísta Henry Cuncaló. Resistiremos, sin duda, denunciaremos, propondremos alternativas y mantendremos la presión, como usted acaba de decir, democráticamente hasta que rectifiquen. Lo que sí digo yo es yo no me voy a hundir con ellos, ni debemos permitir que el país lo hundan también con ellos, que se hundan nomás. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos, buenas noches. Enseguida continuamos con más en Veraz. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. La doctora Tora Ordóñez fue subsecretaria anticorrupción 7 meses, secretaria corrupción titular 3 meses y no duró más, porque tuvo la virtud de documentar lo que aseveraba. Recuerdo en una entrevista radial haber afirmado delante mío que existían 920 millones de dólares aproximadamente de investigaciones que había hecho la Contraloría llevadas hasta su fase final en que simplemente correspondía a la coactiva, y otros datos por 140 millones de dólares en los cuales solo faltaban mandatos de ejecución por parte de los jueces para que se recuperara lo robado. Cuando le pregunté de quiénes, me dijo en el próximo programa se los traigo. Y no solo los traigo, lo documentó y me permití leer caso por caso los jueces que tenían los procesos trabados ahí. Uno de paso ya se había muerto, ya más los temas a los cuales se vinculaba lo de la Contraloría. Pocos días después, no digo que por eso, se fue. Acaba de poner una declaración en un tweet a Radio Sur, 91.7 FM en Cuenca, revelando esto sobre la corrupción que ahora otra vez escandalizó en el IES. Claro, un asambleísta requiere al BID el informe y dice, deme el informe en donde están los 70.000 millones de dólares. Y el BID dice, nosotros no hemos hablado de 70.000 millones, lo que decimos es lo que está en este informe. Pero dense el trabajo de leer el informe, pues señores asambleístas o señores correístas. ¿O es que acaso ustedes lo que pretenden es santificarse con una nota de un diario, además, que dice que me desmienten? Es decir, que yo estuve mintiendo en su momento. A mí me ha dado mucha tristeza, porque además esta facción correísta que le ha hecho tanto daño al país, si en este momento no tenemos para pagar a nuestros obreros, es porque la gente que estuvo los últimos años se llevó la plata y la tienen aquí y viven como viven, porque nunca pensaron en el ciudadano y están pensando volver con un velo de impunidad y de honestidad que jamás han tenido. Una asambleísta de esta provincia, además, es quien mayormente replica esta carta que ha enviado el BID. La asambleísta a quien yo he denunciado por corrupción, que tiene que responder ante la fiscalía. A mí sí me indigna, Carlos. Además, porque veo en quienes ahora tienen esta responsabilidad un silencio lamentablemente indolente.
Y no podemos cargar ciudadanos de manera individual toda esta responsabilidad de combatir la corrupción. Lo del IES ha pasado, pasa y seguirá pasando. No es un tema de quién está al frente, no es un tema de la autoridad, es un tema estructural en esa institución, lamentablemente. Y además está tremendamente complicada con los recursos, por los déficits actuariales que tiene, con los recursos que incluso necesitan nuestros viejitos jubilados. O sea, lo que pasa es indignante y espero también, así como hablaba hace un rato de un cambio ético, espero también que la política y esos ciudadanos que defienden a políticos corruptos también ahora tengan un poco más de conciencia y piensen en la vida, porque la corrupción también es una forma de atentar contra la vida. En esa declaración, la doctora Ordóñez dice que el problema del IES es estructural, que no se trata de quien esté o no esté, la acaban de oír. Esto, siendo cierto, es desconsolador, doctora, bienvenida. ¿Significa que si no se cambia la estructura, va a seguir la corrupción? Buenas noches, Carlos. Gracias por la entrevista. En efecto, nosotros desde la Secretaría conocíamos ya de varios casos de corrupción, no solamente en la red de hospitales del IES, sino también del Ministerio de Salud Pública. Usted recordará que algunos de los casos incluso hicimos públicos. Hay un proceso del Pablo Arturo Suárez en la ciudad de Quito y claro, hay procesados, están en investigación algunos médicos de una unidad de traumatología en específico, ¿no? Y la Secretaría conocía y apoyaba además los procesos de investigación más allá de que nosotros no éramos dueños de la acción penal, pero colaboramos permanentemente para que estos casos puedan investigarse. Y sí, es un problema estructural, sin duda, porque han pasado varias administraciones, han pasado varios gobiernos, y la plata se sigue robando, sobre todo de estas instituciones que además son muy delicadas por las funciones que cumplen. Los recursos de nuestros jubilados, lamentablemente, minados, esquilmados por estas decisiones. Pero a la vez es una justificación extraordinaria por los administradores. Como la justificación y la ley llevan a la corrupción, perdón, como las estructuras de la ley llevan a la corrupción, no me reclamen a mí, reclámenle a la estructura. Carlos, la estructura también constan privados, prestadores de servicio, que los que son ahora precisamente procesados y están detenidos. Hay que entender que incluso hay estructuras criminales. Cuando nosotros empezamos a investigar, porque teníamos un caso listo, era uno de los 5 casos, usted recordará, que yo le dije, hay 5 casos que quedan en carpeta para que la Secretaría, o en este caso el nuevo secretario, los pueda hacer públicos. 2 de ellos tenían que ver con el hospital Teodoro Maldonado Carbo y también con el hospital de Los Ceibos. Uno de los involucrados es quien está incluso ahora detenido. Ya lo teníamos investigado y la policía judicial había hecho el trabajo que correspondía. Nosotros apoyamos ese proceso. El expediente estaba listo para hacerse público, pero le decía que es una estructura criminal porque uno de los servidores del IES que nos ayudó con la información recibió en esos días una corona de flores para, obviamente, alertarles sobre la información que nos estaba dando. Qué increíble. Al mejor estilo de la mafia. Ahora, usted dice estaba lista esa investigación. Es decir, ¿José de la Gasca la detuvo o no la tramitó o se la ocultaron a él? ¿Cuál de esas es? Desconozco, Carlos, habrá que preguntarle al actual secretario cuáles fueron las razones para que no se haya judicializado ese proceso. Claro, no se refería a la compra de mascarillas, no pasaban todavía esos hechos. Eran otras adquisiciones, Carlos, que se daban además de manera sistemática, ¿no? Se hicieron allanamientos a departamentos, estaba la información lista, se denominaba el caso Maluma, así era, y constaba información no solamente de una persona que ahora está detenida, sino de varios otros implicados. Bueno. Es lamentable, hay gente que me dice, pero ¿por qué no lo hizo público? Porque que lo haga una ciudadana común o a título individual no es lo mismo que lo haga el Estado. Esto es terrible, lo que está diciendo, muy entre líneas, pero muy claro a la vez. Y abona la tesis de la fiscal cuando se anima a reclamarle al presidente, cosa que no hizo antes, cuando estaban usted e Iván Granda. ¿A qué atribuye que cuando ustedes dos estaban no haya tenido inconformidades la fiscal Diana Salazar
y ahora sí al extremo de advertir que están permitiendo o advirtiendo o alertando la fuga de los implicados. Carlos, nosotros tuvimos la ventaja de cooperar de manera permanente con la Fiscalía, no solo con la Fiscal General, sino con los fiscales de algunos casos, siempre teniendo mucho respeto de las competencias que cada institución tenía. Pero además yo una vez hice público en un medio de comunicación nacional, recuerdo, mi pronunciamiento respecto a la necesidad de que exista o no la Secretaría. Siempre lo dije, es necesario fortalecer el trabajo de la Fiscalía. Lo que la Secretaría Anticorrupción hizo durante todo este tiempo ha sido cooperar con esas investigaciones, porque hay que ser realistas en una situación. También hay fiscales que no impulsan las causas, por lo tanto, muchas de las veces prescriben. Entonces, también creo que hay que hacer un análisis casa adentro. La Secretaría muchas de las veces estaba pendiente. Teníamos una dirección de seguimiento de causas que permanentemente iba a ver a los fiscales para preguntarles sobre los procesos, las diligencias, los peritajes, los impulsos, lo que sea necesario. Muchas de las veces se detenían meses. Entonces, también es necesario revisar esas actuaciones. No obstante, con la fiscal siempre tuvimos excelente relación, cooperamos en un par de casos, uno de ellos, el de María Sol Larrea, Carlos, que usted recuerda bien, sí. Y no tuvimos ningún inconveniente, no sé cuáles habrán sido las razones que motivaron para una carta que eventualmente puede tener mucha justificación. Simplemente que se acabó la cooperación en los términos que usted la ha descrito, es decir, ustedes sin interferir complementaban e impulsaban, ayudaban y fortalecían la labor de la Fiscalía, no pretendían arrogarse esa función. Ahora, híjole, ¿a usted no le han mandado corona de flores todavía? Solo unos mensajes que me parece se lo conté a usted al final de mi gestión en la Secretaría. Pero ahora, a propósito, sí, a propósito de... ¿Perdone? ¿Qué decían qué los mensajes? Que para qué me meto en estos temas, que, ay, Dorita, no hagas esto, piénsalo bien, cosas así, ¿no? Eran unos mensajes que provenían desde una cuenta de México. Desde una cuenta de México. Así lo habíamos identificado con la policía. ¿Fue por eso que usted se fue? Por varias razones. Una de esas, claro, es real tener miedo, es justo, ¿no? Pero creo que lo hicimos bien, ¿no? Lo lamentable, Carlos, es que las instituciones dependan de una persona y no debería ser así. Las instituciones deberían continuar independientemente de quién esté al frente. Y sí he lamentado porque el esfuerzo que tenemos, además con un equipo súper comprometido en la Secretaría, en este momento no sabe qué rumbo tiene. La respuesta del gobierno fue mermar el equipo y mermar los recursos a pretexto de la austeridad. Ahora, no nos deje desesperanzados. Hasta que cambiemos las estructuras, ¿qué hacemos con la coyuntura para que la corrupción no sea tanta, no para que se elimine, y para que no afecte lo más urgente, la vida? Carlos, permítame tener desesperanza, porque más allá de lo que en algún momento intentamos hacer desde la Secretaría, que incluso era prevenir la corrupción con los comités de integridad ética, con la misma Comisión Internacional contra la Corrupción, son iniciativas que lamentablemente quedaron en buenas intenciones, más allá de la voluntad que hayamos tenido quienes estábamos ahí. Y sí, puedo tener desesperanza porque he trabajado para un gobierno temporalmente que tenía la intención de combatir los hechos de corrupción, y lo que hemos visto en estos últimos días ha sido tremendamente lamentable. Y sí, es justo tener desilusión ante lo que es público, que la corrupción lamentablemente está enquistada en las estructuras más fundamentales de la sociedad, ¿no? En el individuo, y creo que sobre eso hay mucho que hacer todavía. Claro, hay dependencias interesantes que siguen trabajando. Yo siempre rescato lo que la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho, aunque ellos nos critican a nosotros por el simple hecho de estar en el servicio público. Eso no es malo. Hay que hacerlo desde donde corresponde. Las organizaciones ciudadanas, de ONGs, organismos internacionales, algo también intentan hacer, pero lamentablemente hay iniciativas fallidas. Agradezco su franqueza. Hubiera sido mucho más fácil tener una respuesta poética y esperanzadora, pero hubiera sido mucho menos realista. Quizá esto conmueva y sirva más. De mi parte, no nos vamos a rendir ni nos vamos a confiar. Le agradezco mucho por su tiempo. Gracias, Carlos. Siempre es un gusto. Fenomenal. Sobre todo lo último. Fenomenal. Qué bien, qué bien. Es decir, sí, porque lo lindo hubiera decir, no, me encantó lo que lo dijo. Permítame de ser desesperanza
y desilusión y por esta vaina y por la otra. Bien dicho. Le agradezco. Así me siento. Estoy en ese momento así de una reflexión, digamos, triste, ¿no? Quizás es también la situación que estamos atravesando en la crisis, pero bueno, ahí vamos. Yo prefiero seguir haciendo el papel de pendejo de creer todavía, créame. Sí, yo le decía ahorita a mi productor, qué bestia, tengo 65 años y sigo creyendo huevadas, o sea, me siento un pendejo a veces. Si me dejo contagiar por la desesperanza, ahí no puedo hacer periodismo. La entiendo muy bien, ¿ya? Un gran abrazo. Gracias, Carlos. Un gusto verle además. Chao, chao. En este cuarto bloque de Veraz tenemos 3 entrevistados de excepción. Primero el doctor Wilson Cañizares, alcalde de Daule, con quien me encuentro. Después vendrá Eduardo Salgado con una tesis muy interesante publicada en el Universo del Sábado respecto a la salida que tenemos que tener, no seguir pagando la deuda por tramo y a cuenta gota, sino una renegación global como hizo Argentina. Y para concluir, Francisco Andino, quien está en la mesa técnica del municipio de Guayaquil, y tiene la tesis de que en Guayaquil ya hay inmunidad de rebaño y lo que hay que ir es a una salida ordenada y técnica. Pero el primero que ha tenido la decisión de poner a su cantón y a su ciudad en amarillo desde el lunes es el alcalde de Daule, doctor Wilson Cañizares. Esto sorprende más aún, recordando que él es médico cirujano, por si acaso. O sea, no es un tipo que está al margen de las cuestiones de salud. Doctor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. ¿En función de qué elementos tomó usted esa decisión? Buenas noches, un saludo cordial para todos los ciudadanos del Cantón Daule especialmente y de todo el Ecuador. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ellos. Bueno, nosotros sabemos que habían 3 prácticamente decisiones importantes para el cambio de color. Uno de ellos es la disminución del número de contagios, otro es la disminución de la tasa de mortalidad y otro es un aumento de la cobertura de salud, que en el primer brote no lo teníamos. Nosotros como Cantón Daule, hace 8 días atrás, el COE se reunió y nos propusimos ciertas acciones para tratar de lograrlas en 8 días y nuevamente reunirnos a ver si las habíamos cumplido de tal manera que cambiara el color amarillo. Nosotros en esos 8 días hicimos un convenio con el Distrito de Salud, entregamos unas instalaciones que teníamos un centro municipal y en 72 horas implementamos junto con el distrito un nuevo centro de salud con atención las 24 horas del día. Pasamos en 2 días camas, ecografías, consultorios médicos, etcétera, para atención a la ciudadanía del Cantón Daule. Al mismo tiempo, nosotros teníamos un proceso del año 2019 con la compra de 2 clínicas móviles en el municipio. Lógicamente que eso demoró, pero lo insistimos por la emergencia y ya las conseguimos. Pusimos a funcionar 2 clínicas móviles, contratamos 10 médicos y nos encontramos atendiendo a 200 pacientes con atención médica y medicina gratuita. Al mismo tiempo compramos 5.000 pruebas de COVID, de las cuales en 3 días hicimos un muestreo en las parroquias urbanas y rurales del Cantón Daule y tuvimos un resultado. Hay variaciones en esos resultados, pero en definitiva el 35% de la población de Daule ya ha presentado la enfermedad, pero que al momento ya no tiene activa la enfermedad. Por lo tanto, están sanos. Y al mismo tiempo nosotros hicimos la entrega de miles de mascarillas a la ciudadanía como herramienta. Implementamos un centro donde podían estar pacientes en recuperación por sintomatología del COVID. Con 40 camas nos propusimos ponerle 40 tanques de oxígeno y todo eso gracias a la ayuda de la empresa privada y a la decisión nuestra de trabajar día y noche porque estamos acostumbrados a hacerlo, lo hicimos. Entonces, si de alguna manera hemos incrementado la cobertura de salud, si la tasa de mortalidad de 35 a 40 muertos a fines de marzo lo tenemos en 1, 2 o 3 actualmente como una cifra sin pandemia, si por otro lado los casos, si bien es cierto, van aumentando todavía, pero eso se debe a la existencia de pruebas que hacen salir a la realidad los contagios, pero no es que siguen los contagios, eso se ha
normalizado, se ha aplanado la curva, entonces ya tenemos los 3 parámetros para considerar que Daule está listo para salir. Aparte de eso, es una decisión muy difícil, pero como cirujano que soy, durante 33 años de mi vida he tomado decisiones muy difíciles que está por medio la vida o la muerte de un paciente herido, por ejemplo. La actitud como ciudadano, la actitud como médico durante todo este tiempo y el trabajo esforzado que uno ha tenido y que sabe que las cosas no caen del cielo, sino que toma las decisiones, hacen el trabajo necesario para cumplir con los objetivos que uno tiene, me tomó esa difícil decisión junto con el COE cantonal de salir del semáforo rojo al amarillo. Ya, Daule está listo para salir, lo he escuchado con mucha atención. Ahora vamos con la misma brevedad a responder varias interrogantes. ¿Cuánto pesó el factor de que la gente no hace caso en Daule? De que está en amarillo de ley, sin necesidad de que usted lo decrete. Y que es mejor, ya que salen y no los puede contener ni con el ejército, ni con los municipales, ni con la Policía Nacional, ni con nadie más, regularlos a contenerlos. ¿Cuánto pesó eso en los factores que consideró? Es un factor importante porque depende de la responsabilidad de la ciudadanía evitar el contagio. Usted sabe que aún en rojo, la ciudadanía, una parte no entiende, igual sale. Así es. Otra parte que por el susto de las muertes tomó conciencia, vio que esto es difícil, que hay mortalidad y se decidieron tomar las acciones necesarias. La parte de la ciudadanía que nunca entendió y que sigue saliendo, no va a entender, así llegamos encerrados hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, si nosotros nos armamos con la cobertura de salud y haciendo cosas importantes que no lo teníamos, ¿por qué vamos a seguir encerrados? Eso ya me explicó, pero vamos a lo otro. ¿Qué precauciones adicionales va a tomar a los sectores que salgan, más allá de la mascarilla, de la desinfección, en los locales o en las industrias o en los comercios que ya abran? ¿Qué precauciones adicionales ha dispuesto usted? Bueno, hay que cumplir con las normas que ya están establecidas en el color amarillo de acuerdo al COE nacional. Nosotros estamos, si se quiere, psicológicamente pidiendo un salvoconducto, que en realidad no es tan necesario porque ya hay disposiciones claramente establecidas. Pero el compromiso de los urbanizadores, de la Cámara de la Construcción, de los comerciantes, de las personas que quieren trabajar y que piden trabajar, nos ha permitido en una plataforma que ellos soliciten y se comprometan a cumplir los parámetros de bioseguridad y todos los elementos necesarios para prevenir y cuidar a sus empleados y a sus clientes. ¿Cómo va a ser en el caso del transporte público, que es una cosa que me preocupa? Buses y taxis. En amarillo solo se permite el transporte urbano y con el 30% de su capacidad, y se permite también 2 días a la semana el transporte privado. Nosotros tenemos en coordinación con la policía, con la Comisión de Tránsito, con los militares, hacer los operativos necesarios justamente para el cumplimiento de las medidas que el COE ya estableció. Al mismo tiempo, hemos incrementado... Otra preocupación, antes que se me vaya la idea. Como médico, ¿cómo se explica usted el hecho de que habiendo salido mucha gente siendo positivo sin saberlo o sabiéndolo con síntomas leves, no haya aumentado la cantidad de contagio en Daule? ¿Por qué? Llegó un momento que también llegamos al pico máximo, que fue a fines de marzo. La gente, cuando vio o percibió que los amigos, que los vecinos, que los familiares comenzaron a morirse, todo el mundo se asustó y entendió que esta gran parte de la población entendió que esto es mortal y que debe de cuidarse. La gente, una parte grande, tomó conciencia. Mire usted que los resultados en la Aurora, por el nivel socioeconómico y cultural, es bajo el contagio, solamente el 13%, a diferencia de todo el territorio cantonal, las urbanizaciones me refiero. Correcto. Si ese nivel socioeconómico y cultural, educacional, les permitió cuidarse, lo van a seguir haciendo. Y por lo tanto, no está en riesgo un contagio masivo, porque esas personas a través de estos 60 días se cuidaron y se han protegido de tal forma que el contagio es pequeño. Muy interesante su explicación y su hipótesis. La otra, ¿no puede ser también que aunque siguió saliendo mucha gente, era gente que salía con baja carga viral, entonces
si ha contagiado a otros, los ha contagiado con baja carga viral. ¿Es cierto, es válido suponer o pensar eso? Mire usted que en la parroquia rural El Laurel, del muestreo que se hizo, el 67% ya presentó la enfermedad y al momento no la tiene. Eso significa que en el ámbito rural y en el ámbito de la cabecera, un gran porcentaje de la mitad de la población prácticamente ya presentó la enfermedad. Entonces, ese contagio o ese contacto con el virus fue en el pico máximo de la pandemia, pico máximo que ya pasó. Los que se contaminaron, muchos ya pasaron sin darse cuenta, como usted dice. Los que se complicaron y sobrevivieron, y los que se complicaron y murieron es lo que le permitió al resto de la ciudadanía a tomar conciencia de cuidarse. Por lo tanto, y repito, en ese caso de la parroquia de Laurel me dijo, ¿verdad? 67% de contagio. ¿Cómo explica que habiendo un nivel tan alto de contagio en esa parroquia, no tuvo, sin embargo, un nivel tan alto de mortalidad? No es porque el universo de contagiados estaba con un contagio con baja carga viral, es decir, no fue gente que se contagió porque fue a hospitales, a clínicas o estuvo cerca de los que están en primera línea, sino que se contagió por otros que seguramente tenían baja carga viral. Por un lado es verdad, pero por otro lado recuerde usted que la gente en el área rural tiene un nivel inmunológico mayor que el de la gente de la ciudad. La gente en el campo anda a veces sin zapatos, se mete al lodo por el cultivo de arroz, está expuesto a muchas bacterias, a muchos virus, y en determinado momento tiene mayor respuesta inmunológica que la persona que vive con mucho cuidado en la ciudad. Esa es la gran diferencia, de que gran parte de la población, habiendo atravesado la enfermedad, no hubo tantos fallecidos como usted menciona. Doctor, enormemente interesante lo que acaba de compartir y revelar para fundamentar su decisión. Le deseo suerte. ¿Alguna cosa adicional muy breve que se le quede? No, insistir a la ciudadanía que lo que hemos hecho, yo tengo mucha confianza en Dios y tengo mucha confianza en mí como persona, como profesional, porque hemos hecho tantas cosas, nos hemos esforzado, hemos trabajado toda la vida y con esfuerzo hemos logrado nuestros objetivos. Este objetivo de cambiar la vida para bien de los dauleños, teniendo la confianza en Dios y sabiendo que hemos hecho muchas cosas que quizás otros no lo han hecho, por eso no tienen confianza de salir. Nosotros nos hemos trabajado día y noche, de lunes a domingo, para lograr lo que nos propusimos y por ende tomamos la decisión de continuar la vida porque el virus no se va a ir. El virus va a estar con nosotros y así salgamos en junio o en diciembre, vamos a tener que enfrentarlo y mejor ahora que después, porque después estaremos muy debilitados y con una inmunidad baja que nos va a permitir más bien complicarnos y no estar como ahora, que mucha gente, la mitad de la población, ha presentado ya la enfermedad. Yo creo que la ciudadanía, si colabora, si toma conciencia de que ellos son los responsables de su salud y la de su familia, el jefe de familia es el que tiene que salir a trabajar, pero los demás tienen que permanecer dentro de casa para evitar el contagio masivo. Le agradezco mucho. Nuevamente, le deseo suerte, toda la que usted y su cantón como seres humanos y líderes en este primer paso y pioneros en esto que acaban de hacer respecto a pasar amarillo, se merecen. Tienen ustedes a la vez sobre sus espaldas el enorme peso de dar el buen ejemplo para que esto se siga aplicando bien. Muy amable. Muchas gracias a usted. Gracias por la oportunidad y un saludo muy cordial y un feliz Día de las Madres. Sí, señor. Domingo, ya se acaba. Enseguida hacemos una última pausa en Veraz. Esto estaba planeado para ser más breve, pero inevitablemente esa explicación fue extraordinaria. Para concluir con Eduardo Salgado, ¿cuál es la salida económica en vez de pagar bonos por fragmentos y deudas por fragmentos a cada rato? Y con Francisco Andino, porque sostiene él que en Guayaquil ya hay contagio de rebaño, es decir, más del 60%, y la actitud debe ser salir, parecido a lo de Daule, pero con una serie de medidas de disciplina y de precaución. Ya seguimos. Este último bloque de Veraz es excepcional, porque tiene dos propuestas de salidas viables. La una económica, que vamos a abordar enseguida, y la otra sanitaria, respecto a Guayaquil. Quien me acompaña es
Eduardo Salgado, ingeniero comercial, gerente general del Terminal Terrestre, un estudioso de la economía, tiene 2 MBAs adicionales y publicó ayer sábado en El Universo un artículo formidable por lo que propone y extracta en tan poco espacio. Se llama Bono Salud 2045. Tras un diagnóstico de la situación económica actual, que es cansino, que no voy a repetir, que el precio del petróleo, que el COVID, que todo, que los ingresos, que se había presupuestado $51 y está en 18 y posiblemente esté en 20, etcétera, propone el ingeniero Salgado. Como la deuda y su amortización serán insostenibles en el corto plazo, recomendamos que, al igual que cuando se emitieron bonos Brady globales, se gestione la cooperación del Fondo Monetario Internacional con acreedores para una reestructuración de la deuda externa que considere la emisión de bonos salud 2045, que tengan gracia de pago de capital por 5 años, tasa de interés no mayor al 5% anual y plazo de hasta 25 años. Estos nuevos bonos servirán para cancelar los bonos soberanos vigentes, cuyo saldo es de $18.900 millones, aprovechando los actuales descuentos entre 60 y 75% de su valor nominal. Ingeniero Salgado, ¿cómo hacer esto viable? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de poder dirigirme a la audiencia de Veraz y al pueblo ecuatoriano en general. Nosotros hemos estudiado la economía por muchos años y en los últimos meses, y aprovechando ahora la cuarentena, pues también me he puesto a leer mucho sobre la deuda externa y cómo ha sido tratada en el pasado. Por ejemplo, los bonos Brady, cuyo nombre lo llevan por el secretario del Tesoro americano de esa época, de hace 31 años, Brady, que salió con la idea genial de ayudar a los países latinoamericanos, porque estamos viviendo una situación algo parecida o tal vez peor que hace 31 años, se inventó esto de los bonos Brady, o de los bonos que llevaron su nombre, para que se refinancien o reestructuren las deudas externas de los países emergentes latinoamericanos y puedan seguir con su desarrollo normal. Inclusive se creó lo que se llama el bono cupón cero como garantía, es decir, los fondos multilaterales daban plata para que se constituyan o se compren bonos cupón cero como garantía de los bonos Brady que se refinanciaron a muy largo plazo, que inclusive están vigentes algunos hasta hoy en día. Es decir, en el pasado ya hay historia y se puede lograrlo. Entonces, esta es la intención al haber escrito esta idea, este artículo, en que en vez de estar pagando deuda por tramos, por pocos valores relativos, es decir, intereses, etcétera, deberíamos pensar en ver el bosque y no el árbol y poder refinanciar de una buena vez, como lo está haciendo Argentina, con los bonos que yo me he inventado el nombre. Esto es un nombre hipotético que se llaman bonos de la salud 2045, porque propongo que sean a 25 años con 5 años de gracia y una tasa muy, muy baja. Para que tengas una idea, Carlos, Perú y Colombia emiten obligaciones a 10 años al 2,5%. Claro, ellos están en otra situación macroeconómica, pero la idea es como si tú fueras un deudor privado de un banco, le dices, señor, no puedo más, este es mi flujo de caja, como es lo que tiene que hacer el gobierno, el ingreso petrolero está en 25 y tiene que hacer el flujo de caja con 25, esta es la realidad, no puedo pagar. Las amortizaciones, según el Ministerio de Finanzas, son entre 4.000 y 6.000 millones por año hasta el 2022 o 2023. Eso es imposible de pagar. Entonces, de una vez, está haciendo Argentina, dice usted. ¿La operación que propone en Ecuador es igual o es diferente? ¿Es viable? ¿Es idéntica? Argentina tiene mucha más deuda que el Ecuador y está solicitando la reestructuración a través del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, como el pasado, con los bonos Brady, ayudó y gestionó con los acreedores más importantes. Y ninguno se pudo revelar, porque o entraban todos o no entraban. Es decir, el que se quedaba fuera, se quedaba fuera. Por eso es la importancia de mantener buenas relaciones con el Fondo Monetario y poder y hacer que ellos ayuden a reestructurar la deuda. ¿Su propuesta qué significaría a corto plazo si se ejecuta en cuanto a la urgencia mayor que el Estado dice que tiene, que es liquidez? Bueno, no es muy rápido de hacer, supongo yo. Yo no
Mira, el Ecuador tiene expertos como Pablo Salame, que es el número 2 o fue el número 2 del JP Morgan Bank. Él podría asesorar a este gobierno, ¿verdad? Pero no es muy rápido, pero es una solución que hay que buscarla como lo está haciendo Argentina. Y no sé en cuántos meses podremos lograr esto, pero hay que sentarse con los acreedores de buena fe otra vez. No vas y le dices yo no pago y yo no pago. O no llegas a default, o sea, al no pago de la deuda y dices, ahora sí, negocio. Eso es de mala fe. Tienes que hacerlo antes y decirle, esta es mi situación, estos son los ingresos, así voy a poderle pagar, señor acreedor. Eduardo, muchas gracias por su claridad y su brevedad, a la cual añado solo una cosa. En el ámbito que a él le ha tocado aplicar y vivir en el manejo del terminal terrestre, ha dado muestras de eficiencia y suficiencia. En otro universo, en otro mundo, pero habla con conocimiento de causa, no es teórico de laboratorio. Muy amable. Gracias, encantado. Nos acompaña ahora el doctor Francisco Andino, epidemiólogo. Su primera especialidad clínica es la neurología. Tiene un masterado en VIH-Sida, está sacando otro más. Es miembro de la mesa técnica de la alcaldesa de Guayaquil y ha sido, la verdad, una luz en esta oscuridad. Conversación, es decir, versado en los temas que domina. El doctor Andino, en esa línea, envió un mensaje que reproduje hace 4 días, donde plantea lo siguiente. Guayaquil podrá pasar a otra fase con 1. Trabajo por sector en horarios diferenciados para la transportación. Ejemplo, sector de la construcción entre las 6 horas sale a las 14, otro sector a las 7 sale a las 19, así hasta las 20 horas para poder mantener el distanciamiento y repensar en una ciudad que no tenga horas pico. 2. Cada empresa debe clasificar su personal con carnet o pasaporte inmunológico para definir distanciamiento. 3. Medidas de bioseguridad por áreas y zonas específicas. 4. Comedores con asientos unipersonales o en alternancia. 5. Vestimenta de protección y mascarillas con telas antifluidos. 6. Inmunonutrición. 7. Supervisión médica de personal periódica y permanente y otras medidas más. Lo duro y doloroso, y esta es la parte más interesante, lo duro y doloroso de la pandemia en Guayaquil ahora nos permite levantarnos primero, pues ya existe inmunidad de rebaño en Guayaquil. Empecemos por esto último, doctor. ¿De dónde saca usted esta conclusión? Si la encuesta que revelaron el jueves daba que 33% está contagiado y tal vez había que añadirle un 18% más del universo de 1.500 y más muestras hechas, pruebas rápidas hechas, que serían falsos negativos, es decir, gente que dio negativo porque está entre el primero y el 7º día del contagio en donde no aparece positivo, con lo cual la cifra se elevaría a 51%. Y para que haya inmunidad de rebaño debe pasar del 60%. Bienvenido. Sí, primero buenas noches, Carlos, a todos los oyentes de este programa. Y quiero partir diciendo que las expresiones que voy a dar son mías, mi responsabilidad y no de ninguna institución ni ningún grupo humano, conglomerado académico ni universitario. He referido que al inicio de la epidemia tenía que darse siquiera hacer 1 millón de pruebas. Eso se lo decía al gobierno, se lo decía al ministerio. 1 millón de pruebas y 1 millón de tratamientos para intervenir la epidemia. La epidemia nunca fue intervenida. Hoy tenemos resultados tan diversos. Tiene resultados el INSPI. El señor ministro ha hecho un estudio aleatorio con doble muestra, una muestra nasofaringea de PCR y otra muestra de inmunoglobulina. Esos resultados no los tenemos. También tiene resultados el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los laboratorios, también privados, tienen resultados. El COE cantonal, bajo ley y constitución, puede exigir todos estos resultados y poderlo generar una sola base de datos, filtrarla y definir en mejor término la encuesta, que no hay que desecharla. Yo no estoy diciendo que la encuesta esté mala. El tema es
que una encuesta tiene cierto grado de sesgo, también hay que ver el valorativo de la seguridad o la sensibilidad de la prueba, y ahí viene un concepto real. Yo solamente estoy valorando a los pacientes que han tenido síntomas, pero una epidemia también tiene pacientes asintomáticos, y lo que nosotros hemos visto en todos los papers y las publicaciones serias es que el 50% de la población no hace síntomas, y eso tiene que ver ¿con quién? Con la población millennial, que tiene 43%, y los infantes, que hacen verdaderamente un 50%. Ahí saquemos algunas conclusiones verdaderamente a cifras. Lo otro tiene que ver, lo más tangible, es que el COE cantonal pedir al registro civil todas las muertes que han sido en sospecha, porque tampoco se hicieron hisopados los muertos. Así es. Pero todo lo que tiene en sospecha de COVID, que a la larga en el excedente de fallecimiento existe un poco ajustado la cantidad de población a 9.000. Y como la mortalidad general en todos los estudios establece entre el 1.2 y el 2%, al final de cuentas uno tiene que multiplicar esta cifra de 9.000 por 102 o 200. Definitivamente el contagio en Guayaquil fue bastante amplio. La otra consideración que habíamos referido es que el aislamiento fue un aislamiento fracasado para una parte de la población, porque decíamos que la población económicamente activa, y ahí vemos la morbilidad y la mortalidad primaria, ha sido entre 20 y 45 años. Entonces, ahí tenemos otro concepto real de que al momento de ingresar nuevamente a la actividad productiva, porque eso también hay que decirlo, Carlos, después de un terremoto, después de una guerra y después de una pandemia viene el hambre. Y el hambre puede matar más gente que las mismas condiciones preliminares. Y ahí tenemos nosotros que tener una ciudad diferente. Tenemos que cambiar todos los escenarios, y lo primero que tenemos que hacer para evitar el rebrote de pico, que algunos le dicen el descenso pico, u otros el rebrote de la nueva ola, que también la dicen así, o una curva que va a ser menor, de una población expuesta con una población no expuesta, pero tenemos que recuperar la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública. Llevo 12 días hablando con el señor ministro, mandándole mensajes, refiriéndole a decir que 1.600 trabajadores de la salud todavía no pueden reincorporarse de su cuarentena, precisamente por la normativa que tenemos, por la falta de pruebas que hay y por la condición primaria que tenemos que tener en la fuerza laboral de nuestro sistema sanitario, que cubre el 60% del Ministerio de Salud Pública. Ya, no pierdas más el tiempo en eso, la verdad. ¿Ya? Y qué bueno que lo cuenta. Vamos a la sustentación que usted acaba de hacer de su hipótesis. Usted acaba de explicar y de sustentar por qué afirma lo que dije, que aquí ya hay inmunidad de rebaño. Ahora, ante esa realidad y las medidas que usted enunció y que yo repasé, que se requieren para retomar la actividad, de tal manera que el hambre no mate más que el coronavirus, ¿cuánto tiempo aproximadamente debe pasar? Porque hacer todo lo que usted pide allí y cumplirlo es complicado. Puede ser complicado, Carlos, pero seguimos dando vueltas y vueltas sobre el tema. Además, para aclararle a las personas, ya no hablemos de inmunidad de rebaño, hablemos de personas expuestas, porque estas personas expuestas tienen una clasificación poblacional. Uno que tiene PCR negativo y hizo inmunoglobulina, ese grupo humano va a tener menos riesgo. Correcto. Hay gente que no tuvo PCR negativo y no tiene inmunoglobulina, ese es el que ha guardado el aislamiento absoluto. Y hay otros, como en el caso mío, que yo tengo PCR positivo y no he hecho inmunoglobulina. Pero no tengo que encerrarme en mi casa, sino tomar más medidas de cautela y prevención para no padecer, porque esa es una enfermedad nueva y no sabemos si toda la población va a ser inmunoglobulina. Por eso que tratemos ya no hablar de inmunidad de rebaño, tratemos de hablar de población expuesta y población no expuesta para tener más claridad y tranquilidad en la gente. Ok, hablemos de eso. Yo mencioné el término porque usted lo citó y fue lo que primeramente más se difundió y ciertamente es chocante. Ok, ya. ¿Qué hacemos entonces? El 33% que ha dado positivo, que no salga un día y salga el 67% que ha dado negativo para no mezclarse y al día siguiente al revés, o
Deben salir ambos sectores a trabajar, pero con las precauciones que usted advierte. Bueno, primero tendremos que clasificar a la población. Y aquí se habla de pasaportes inmunológicos, código de barras, brazalete, y saber quién es población está en tal determinante. Lo otro es el distanciamiento horario, que es una cosa más sencilla. Correcto. A las 6 de la mañana, voy con un ejemplo y he vuelto a ponerlo, el sector de la construcción. Y una ciudad que ya no tiene que repensarse de 8 a 4 de la tarde con horas picos extremadas. Tiene que ser de 8 a 10 de la noche. Tenemos que cambiar la dinámica de la actitud y de la, gente. Pero este es un momento, en proceso de 2 o 3 semanas, porque 2 o 3 semanas más no aguanta esta vaina, por lo que usted dijo. Entonces, el hambre va a ser el que mate más que el coronavirus. ¿Cómo hacemos esto en 2 o 3 semanas? Es que solamente es una ordenanza, Carlos. Yo creo que la gente, a ver, ¿qué le está faltando a la gente? Okay. A la gente le está faltando lo que tienen en sus manos ustedes, Carlos. Comunicación, información, educación. Entonces, en vez de escuchar tantas cifras torcidas, aberrantes, lo que deberíamos escuchar es educación, información, comunicación, porque la gente se confunde. Yo tengo inmunoglobulina G, todavía tengo el virus, no quiero regresar. Inclusive profesionales de la salud, ¿eh? Sí. Inclusive profesionales de la salud. Entonces, no, hay que saber que tuviste positivo y la inmunoglobulina, que la quisiera tener yo, es un elemento fundamental de tu cuerpo de respuesta frente al agresor. Okay. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, educar, educar, educar y educar. La segunda cosa, ordenanza municipal. A ver, nadie va a tener que meterse en la metrovía, que es el transporte masivo, y en el sector público, de una manera en la cual tenga que tener el tropel. A la voz de población en rebaño, ayer viernes, fue terrible Guayaquil, ya estaba todo el mundo casi en la calle, 60% estaba en la calle, pero vemos nosotros en ese sentido que también tenemos que saber los territorios. Ya, la epidemia viajó de San Borondón a La Febres Cordero, La Jimena, Tarqui 2, y está ahorita en Pascuale 2. Todavía hay un pico en Pascuale 2, y lo sabemos, porque está en la parte territorial. Entonces yo también tengo territorios que establecer. Y la otra cosa es que toda empresa debe de invertir en pruebas eficientes, sensibles, para saber cómo distribuir a su gente al interior del lugar de trabajo. Entonces yo tengo esta población que está inmunizada. Nadie se va a quitar el barbijo, todo el mundo tiene que cambiar con ropas antifluidos, tiene que cambiarse y hacer los mismos ejercicios que hace en su casa dentro del espacio laboral y en el territorio guayaquileño. Es decir, que nosotros tenemos que tener otra dinámica y otra construcción. Tú en un programa anterior me decía usted, Carlos, que es que eso es para poblaciones desarrolladas. Sí. Nos toca desarrollarnos al paso, porque si no nos morimos. Y si no nos desarrollamos y no creemos que podemos cambiar, mejor cerremos la puerta y vámonos toda a la cuarentena. Ideal su mensaje. Ideal. Con eso cerramos este bloque. Muchas gracias, doctor Francisco Andino. Gracias a ti, Carlos, y gracias también por permitir explicar, porque ha generado el posteo un terrible debate, y está bueno. Yo no creo que esté mal, está bueno. Usted está para eso. Bienvenido. Gracias, Carlos, y un abrazo a todos. Me queda muy poco que añadir después de lo que han dicho nuestros invitados a lo largo de 1 hora y media de programa. Ramón Sonel-Holzner, Henry Cucalón, Dora Ordóñez, el alcalde de Daule Wilson Cañizares, Eduardo Salgado, ingeniero comercial, y lo que acaban de escuchar del doctor Francisco Andino, epidemiólogo. Solo me resta decirles que por más que reina la desesperanza, según mencionó Dora Ordóñez, no nos dejemos ganar por ella. Que ya no es tiempo de resistir, sino de reactivarse, pero nunca es momento de rendirse, sino de levantarse. Tenemos que desde lo ciudadano y desde nuestro pequeño ámbito hasta todo lo que podamos proyectar, infundir esperanza, dar directrices, hacer presión social, proponer alternativas, conseguir que el gobierno rectifique mucho más de lo leve que ha comenzado a enmendar en ciertas cosas. Eso no es suficiente. Y recordarle hasta la saciedad al presidente Lenín Moreno que en manos de él está la solución o el precipicio. En manos de él está la solución o el precipicio. Y esa responsabilidad incluye a su entorno,
Ellos no pueden consolarse con que lo importante es terminar el periodo, con que lo importante es llegar a mayo del próximo año, porque ellos saben que tendrán escudos. Se quedan muchos funcionarios afines aquí, tendrán un candidato presidencial, armarán una fuerza legislativa, etc. ¿Y el pueblo? Jodido. La clase media, aplastada. Y los poderosos, siempre con posibilidades de protegerse, aunque muchos de ellos, porque sería injusto generalizar, se han reinventado, han sido solidarios, generosos y honestos en este camino, comprendiendo que se puede perder un poco más, pero no perder el prestigio que es su principal capital. Porque con eso sí se van a la otra vida. Esta no es la última, hay otra. Con eso sí se van, eso sí llevan. Eso pueden presentar como cartas credenciales. De eso se pueden vanagloriar cuando rindan cuentas. No de toda la riqueza que han hecho, material, que no les cabe en el ataúd. Entonces, hasta el próximo domingo. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo. Para que ser valiente no salga tan caro y para que ser cobarde no valga la pena.